¿Recuerdan cuando les platiqué que no pude abarcar cuanto hubiera querido en el programa que hice para El Gato Pardo? Si no lo han visto, vayan a mi canal. El Gato Pardo es un libro de ideas más que de hechos. La magia de este clásico está en su atemporalidad. Hoy me gustaría platicarles 2 escenas que me parecen bellísimas y no mencioné en el programa. La escena del baile. Los príncipes de Salina viajan a la ciudad para asistir a un gran baile en un palacio donde se disponen a presentar en sociedad a la hermosa prometida de Tancredi, Angélica. En esta escena vemos a don Fabrizio cansado y de mal humor. La decoración del palacio le parece arcaica y las mujeres que asisten al baile se ven increíblemente bajas, inverosímilmente melancólicas e insoportablemente escandalosas. Busca refugio en la biblioteca y se encuentra con una pintura en la que se aprecia a un anciano a punto de morir, rodeado de nietos afligidos, y mientras reflexiona sobre su propia muerte, Tancredi y Angélica llegan, se detienen frente a él y escuchen. Los jóvenes miraban el cuadro con total indiferencia. Para ellos, el conocimiento de la muerte era puramente abstracto. Era, por así decirlo, un dato cultural más, no una experiencia que se les hubiese metido en la médula misma de los huesos. El príncipe de Salinas nos dice que a los jóvenes no les afecta la idea de morir y que son más sensibles al dolor que los viejos, porque los viejos saben que la puerta de escape está cerca. Poco después, Angélica le pide a don Fabrizio que baile con ella. Una escena bellísima que le hace recordar cuando tenía 20 años y bailaba en esta misma sala mucho antes de conocer el tedio o las desilusiones. Entonces, don Fabrizio comprendió por qué a los jóvenes no les inquieta la idea de morir. Otra escena que me atrapó es cuando una noche pelea con su esposa y ella le pide que no discutan en el dormitorio, mucho menos en la cama. Se dan las buenas noches y él besa a su mujer, primero en la frente, señal de reconciliación, y luego en la boca, señal de amor. ¿No les parece fascinante? El Gato Pardo es uno de los clásicos más románticos que he leído y tiene una prosa que nos envuelve por su cadencia. Si no han visto este programa, no se lo pierdan. Y si les gusta mi trabajo, visiten mi canal, suscríbanse, comenten y no olviden activar las notificaciones. Soy Ina Recamier, la librera, y los abrazo. Gracias.